Buenos días, mi grupo está conformado por Ricardo González, Sergio Andrade, Abraham Villadiego, Janet Chance, Gabriel Zúñiga y mi persona, Andrés Felipe Torres Villa. Hoy les vamos a presentar a ustedes la organización política del Estado dirigida por el gobierno colombiano, que se encarga de dirigir los asuntos de una nación o país. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Características del gobierno colombiano. Tiene una forma específica de organizarse y de conceder atribuciones a las instituciones del Estado y a las personas que conforman la nación. En Colombia, el gobierno brinda mayores opciones de participación a los ciudadanos, lo que da lugar a un régimen democrático participativo. De este modo, los gobernantes deben ejercer su función de provecho de los intereses y las necesidades de los ciudadanos, además de administrar de manera educada los recursos del país a nivel nacional, y el gobierno está encargado por el presidente de la República, quien es elegido cada 4 años. El mismo día debe posesionar su gabinete de trabajo. Aspectos del Estado colombiano. El Estado colombiano está formado por una presidencia de la República y el Congreso. A diferencia del gobierno, está integrado por personas que ocupan los cargos públicos por un por un periodo de tiempo determinado. La Carta Constitucional define que nuestro país es como un Estado social de derecho, unitario, descentralizado, democrático, participativo y pluralista. Los deberes del Estado colombiano. El objetivo del Estado colombiano es servir a los colombianos, mantener la integridad territorial y promover el cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución, favorecer el interés general y atender las necesidades de todos los ciudadanos, proteger los derechos y garantizar la seguridad de las personas, incentivar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la integridad y la soberanía del territorio nacional, asegurar que los ciudadanos convivan de manera pacífica y promover un orden social justo. La organización de las ramas del poder público. El poder público es la facultad que posee el Estado para ejercer su mandato de acuerdo con la ley. El poder público se divide en varias ramas integradas por diferentes instituciones. La separación del poder público responde a la necesidad de orientar y organizar administrativamente todas las esferas que constituyen la vida nacional. También garantiza el ejercicio eficaz de la democracia en el país. Estas ramas son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. A continuación, mis compañeros le estarán describiendo cada rama del poder público: el gobierno de las comunidades indígenas y los afrodescendientes, y por último, los organismos de control en Colombia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ricardo Andrés González Díaz del grado 7B y le voy a hablar sobre el Poder Ejecutivo en Colombia. Esta rama del Poder Ejecutivo se encarga de la administración del Estado, garantizar el cumplimiento de las leyes,
mantener el orden público, recaudar impuestos e impulsar políticas para el desarrollo del país. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, vicepresidente, los ministros y los directores del departamento. Presidente de la República tiene como función hacer cumplir la Constitución, velar por la administración correcta de los recursos fiscales, mantener el orden público y conducir las relaciones internacionales del país. El vicepresidente, su función es reemplazar al presidente de manera temporal o definitiva cuando sea necesaria. Los ministros se encargan de administrar las áreas especiales de las funciones ejecutivas del gobierno. Los ministros son funcionarios nombrados directamente por el presidente. Clasificaciones de los ministros: ministro de Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda, ministro de Justicia y del Derecho, ministro de Defensa Nacional, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ministro de Salud y de la Protección Social, ministro del Trabajo, ministro de la Cultura, ministro de Minas y Energía, ministro de Comercio Industrial y Turismo, ministro de Educación Nacional, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ministro de Vivienda, Hacienda y Territorio, ministro de Tecnologías de Información y la Comunicación y ministro de Transporte. Los directores de transporte son fundamentales encargados de dirigir y coordinar y ejecutar los servicios públicos o departamentales administrativos tales como el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional del Estado. El DNP fue el Departamento Nacional de Planeación. El DAF, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública. Poder Ejecutivo a nivel departamental y municipal. A nivel regional, los funcionarios públicos que se desempeñan en el Poder Ejecutivo son gobierno y alcaldes. Los gobiernos son los representantes de 32 departamentos elegidos por voto popular cada 4 años, que tienen como funciones hacer cumplir la Constitución, coordinar la administración y promover planes para el desarrollo de los departamentos. Los alcaldes están encargados de dirigir la administración de los recursos propios del municipio, conservar el orden público, velar por el bienestar de los intereses de sus ciudadanos. JAL, que son los juntos administrativos locales, son organismos ciudadanos que se encargan de promover el desarrollo de sus territorios y mejoramiento de socioeconómico y cultural de sus habitantes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Andrés Herrera y hoy le vengo a hablar sobre el Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Andrés Herrera y hoy le vengo a hablar sobre el poder legislativo en Colombia. Este poder se encarga de redactar, reformar o derogar las leyes de nuestra Constitución, aprobar o rechazar los planes de gasto del gobierno y supervisar a los funcionarios públicos. Al igual que el poder ejecutivo, esta rama posee instituciones públicas que ejercen sus funciones a nivel nacional, departamental y municipal. Los miembros de estas instituciones son elegidos por voto popular en un ejercicio democrático llamado elecciones legislativas. El Congreso de la República se encarga de elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes que rigen en toda la nación de acto legislativo. De la misma manera, tienen funciones políticas que les permiten supervisar al gobierno y a la administración. También se encarga de autorizar y aprobar la entrega de facultades extraordinarias al presidente. El Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado, está integrado por 102 senadores,
Sin embargo, desde 2018 y como consecuencia de los acuerdos de paz, el partido FARC contará con 5 curules durante 2 periodos legislativos y el candidato presidencial que obtenga la segunda votación tendrá derecho a una curul en cumplimiento a la reforma en equilibrio de poderes o actos legislativos. Que la Cámara de Representantes está compuesta por 166 representantes, de los cuales 161 son elegidos por circunscripción territorial en los departamentos y en el distrito capital. Los 5 cupos restantes son curules especiales, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas y 1 para los colombianos residentes en el exterior. Autoridades propias de los departamentos y de los municipios. Las asambleas departamentales son organismos políticos y administrativos conformados por servicios públicos, denominados diputados. Estos funcionarios son elegidos por voto popular para un periodo de 4 años. Los consejos municipales. Estos son corporaciones compuestas por 7 y hasta 21 miembros. Las normas que emiten se denominan acuerdos y las funciones de los concejales son las que dan a promover actividades y planes de obras públicas para el desarrollo de su municipio. La creación de las leyes. De acuerdo con la Constitución de 1991, las leyes nacionales pueden tener origen en cualquiera de las 2 cámaras del Congreso y pueden ser propuestas por senadores, representantes, miembros del gobierno nacional o incluso por los ciudadanos mediante la herramienta de participación llamada iniciativas populares. Los organismos de poder judicial pueden representar proyectos de ley relacionados con las funciones de su rama respectiva. Los proyectos solo se convierten en leyes vigentes si son aprobados por mayoría absoluta por los miembros del Congreso, además de contar con la sanción o el visto bueno del gobierno. Si este no se produce, el proyecto regresará al Congreso para ser sometido a una segunda revisión. El presidente puede darle carácter de urgencia a algunos proyectos de ley, caso en el cual el Congreso debe darles prioridad. El Poder Judicial en Colombia. El Poder Judicial en Colombia es la rama de poder público encargada de la administración de justicia, sancionar el incumplimiento de la ley, proteger los derechos de los ciudadanos y resolver los conflictos entre las personas. Lo integran los jueces y los magistrados, que son autoridades con la facultad de supervisar el cumplimiento de las normas e imponer sanciones a quienes la infringen. La rama judicial se divide en jurisdicciones, que son áreas específicas en las que se aplican las leyes, y son la ordinaria, la administrativa, la constitucional y las espaciales. A su vez, cada jurisdicción está representada por una institución a nivel nacional y regional. Instituciones judiciales en Colombia están divididas por la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal de la justicia de la jurisdicción ordinaria, porque se decide de forma definitiva los pleitos de los cuales tiene conocimiento. La sala plena del gobierno, la sala de casación civil y agraria, la sala de casación laboral y la sala de casación penal. El Consejo de Estado es Tribunal Supremo de la Jurisdicción Administrativa y está conformado por 30 y magistradas. Entre sus funciones está resolver los procesos que involucran al Estado y a los particulares. El Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura ejerce la jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios públicos de la rama judicial. Está conformado por 13 magistrados, de los cuales 7 son elegidos por el Congreso de la República, 1 por la Corte Constitucional, 2 por la Corte Suprema de la Justicia y 3 por el Consejo de Estado. Su periodo de labor pública tiene una duración de 8 años. La Fiscalía General de la Nación es un organismo que posee autonomía administrativa y presupuesto. El funcionario que dirige esta Constitución es el Fiscal General de la Nación, elegido por la Corte Suprema de la Justicia
por un periodo de 4 Hola, años y profesor y tiene su cargo. compañeros. El día de hoy les hablaré sobre el gobierno de las comunidades indígenas y los afrodescendientes. En la actualidad, el Estado colombiano protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana. El gobierno colombiano se ha comprometido a proteger las identidades culturales, como costumbres, lenguas y conocimientos tradicionales. Los principales beneficiarios de estas medidas son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Las comunidades indígenas. Antes de 1991, los indígenas colombianos no tenían derecho ni autonomía sobre sus tierras. No eran tenidos en cuenta en las votaciones ni en las decisiones del Estado y vivían alejados de las comunidades urbanas. Las leyes actuales reconocen la existencia de los territorios exclusivos para los indígenas y para las comunidades afrodescendientes. El artículo 329 de la Constitución Política de 1991 reconoce la conformación de las entidades territoriales indígenas, las cuales deben ser conformadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Los resguardos, territorios colectivos no inanejables. En los territorios indígenas, las autoridades son los consejos o los cabildos. Estos consejos promueven normas con autonomía, las cuales garantizan la convivencia entre los países. Estas normas no deben ir en contravía de los principios y derechos fundamentales que regulan la Constitución y las leyes nacionales. Las autoridades y organizaciones políticas indígenas. En los artículos 171 y 176 de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas aseguraron 3 curules en el Congreso, 2 de las cuales se encuentran en el Senado y una en la Cámara de Representantes. Los pueblos indígenas poseen sus propios movimientos y partidos políticos. El más reconocido movimiento político son Autoridades Indígenas de Colombia. Otro movimiento político fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social, que surgió de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La ONIC es una de las organizaciones indígenas con mayor trayectoria en el país. Se conformó entre los años 1910 y 1946, dirigidas por Manuel Quintín Lame. Otro movimiento emblemático es el Consejo Regional del Cauca, que surgió en 1971 como una organización regional propia. Los grupos afrodescendientes. Por medio de la expedición de la Ley 70 de 1993, se les reconoció la titulación colectiva de tierras y derechos por medio de la figura administrativa denominada Consejos Comunitarios de Comunidades Negras. La conformación de los territorios colectivos de las comunidades negras en la región del Pacífico permitió el establecimiento de estas zonas que se extienden por territorios que van desde Tumaco hasta el Golfo de Urabá. Los afrodescendientes de la región pacífica, los cuerpos de agua facilitan el mantenimiento de las relaciones e intercambio con los resguardados indígenas y otras comunidades negras. Muchas gracias. Felipe Zúñiga Marrugo, y para finalizar, mi nombre es Gary Felipe Zúñiga Marrugo, y para finalizar les vengo a hablar de los organismos de control en Colombia. En nuestro país las autoridades deben funcionar autónomamente, desempeñar sus labores con honestidad y responsabilidad y velar por los intereses de los ciudadanos. Los organismos de control son el Ministerio Público, integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Adicionalmente se encuentran las veedurías ciudadanas. La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público y cuenta con autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Este ente representa a los ciudadanos ante el Estado y es dirigido por el Procurador General. La Defensoría del Pueblo es una institución encabezada por el Defensor del Pueblo, quien es nombrado por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años. Su objetivo principal es velar por la promoción, el ejercicio y la difusión de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las veedurías ciudadanas son mecanismos de representación democrática de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias. Tiene como objetivo promover la participación ciudadana en el control y la ejecución de las políticas de gobierno. Las veedurías pueden surgir por la iniciativa de los ciudadanos o ser impulsadas por organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, laborales o de beneficencia.
la Contraloría General de la República. Este organismo es autónomo e independiente del Estado y su principal función es realizar el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos, recursos y bienes de la nación. Elecciones y votos en el sistema electoral. Los organismos del sistema electoral son entidades autónomas e independientes de las ramas del poder público, que cuentan con recursos propios. En Colombia, la organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, autoridad que se encarga de la inspección y vigilancia de la organización electoral. Sus miembros son conocidos como consejeros. La Registraduría Nacional del Estado Civil. Este organismo coordina las elecciones bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral y entre sus funciones se encuentra proteger el derecho del voto. Las normas sobre el sufragio. El Estado garantiza que el sufragio sea efectuado en forma secreta y sin ningún tipo de imposición o influencia externa a la conciencia de cada individuo. Los ciudadanos pueden elegir mediante voto directo al presidente, vicepresidente, senadores, representantes, gobernadores, diputados, concejales y diputados.